Buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Espero que bien, aquí estaba leyendo sus comentarios. Bueno, vamos a arrancar este jueves de Macondo, como siempre, en el canal de Caras y Caretas TV, que hay que apoyar, ya lo saben, al que hay que suscribirse si todavía no lo hicieron, en el que hay que dejar sus me gusta y sus comentarios. Hoy vamos a hablar de la espectacular, histórica marcha en Argentina en defensa de la educación pública que el gobierno de Javier Milei busca desfinanciar por completo, algo que parece una marcha que parece un auténtico hito con potencial de transformar incluso el futuro del país. Vamos a ver qué nos cuenta Marco y nuestra invitada de lujo que vamos a tener. Déjennos también algún comentario si han ido, qué les pareció. Vamos a ver cuántos macondianos estuvieron entre esos centenares de miles de personas que asistieron. También iremos hoy a Ecuador, donde se celebró una consulta popular de la que, si se acuerdan, hablamos hace un par de semanas cuando Noboa ordenó allanar la Embajada de México para secuestrar a Jorge Glass. Noboa se está felicitando por un triunfo, pero bueno, vamos a hablar de ese resultado, vamos a hablar de las implicaciones que tendrá para su país y para sus propias posibilidades de reelección. Y hablando de reelecciones, dimisiones y incertidumbres políticas, nos iremos, bueno, yo no me iré a ningún lado porque yo ya estoy aquí, pero bueno, los chicos se irán a España, donde ayer, para la sorpresa de todo el mundo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iba a tomar un tiempo hasta el lunes para decidir si merece la pena seguir al mando del país. Resulta que la extrema derecha, junto con el poder judicial, bastante derechista también, apuntan ahora sus lanzas en contra de su familia, con un caso que parece de lofer de manual. Bueno, vamos a hablar si Pedro Sánchez va a dimitir este lunes o qué va a pasar. Muchos temas hoy para analizar, así que vamos a arrancar ya mismo, que como ya les avisé, tenemos una invitada de lujo que ya está conectada desde Buenos Aires. Bienvenidos a Macondo. Leandro, no se te Leandro escucha. está con un micrófono apagado. Es tu sueño, es tu sueño. Bienvenidos a Macondo, a toda la comunidad. Bienvenida Ina, bienvenido Marquito Teruggi, retornado ya a la Argentina. Estuvo por Venezuela, estuve viendo también esa actividad que hubo en Venezuela. Creo que las próximas semanas vamos a tener que hablar de lo que se viene también en Venezuela, que hay elecciones el próximo 28 de julio. Parece que ya hay candidato de la oposición. Veremos ese panorama, tenemos que analizarlo. Y efectivamente ya nos acompaña la doctora Mercedes D'Alessandro, economista, exdirectora de Economía, Igualdad, Economía Feminista, digamos, en el Ministerio de Economía del anterior gobierno. Había sido nombrada por cuando el momento que era Martín Guzmán, el ministro de Economía, en un enfoque bastante novedoso. Yo no sé si había muchos ministerios de Economía, por lo menos en la región, que tuvieran ese tipo de dirección que plantea, yo que sé, los problemas de la economía y la mujer, la economía de cuidados, la economía feminista, algo que está en la discusión académica, pero que todavía no ha trascendido necesariamente a las instituciones, más allá de que en algunos países se han hecho algún tipo de progresos. Pero nada más lejos de lo que está sucediendo ahora en Argentina, y la razón por la que te convocamos, Mercedes, primero darte la bienvenida y ya preguntarte una primera evaluación de esta marcha, de esta movilización del pasado martes, cuya concurrencia es histórica en términos de número y de transversalidad, pero también parece histórico el recorte, el ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei en muchas áreas, entre ellas en la educación superior pública, donde se habla de hasta un 70% de recorte, algo, no sé si alguna vez visto, por lo menos en Sudamérica. Así que bueno, te damos la bienvenida y ese primer panorama te pedimos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a ustedes y a quienes nos están viendo. Y sí, como os decía, es una marcha realmente histórica. Se habla, bueno, los medios hablan de 800.000 personas, algunos dicen 1.000.000, pero la verdad que yo fui y soy de ir a las marchas y nunca sentí
tanta gente alrededor y fue tan difícil llegar. Yo me tenía que tomar el subte para ir hasta ahí, tuve que dejar pasar cuatro subtes porque venían apretadísimos y después ya colarme directamente en uno a la fuerza, los que estaban adentro decía sale uno, entran 10, ¿no? Y llegar a bajarme en una estación y encontrarme con un caudal de gente que no paraba de aparecer hacia donde uno quería escaparse para tener un poquito más de aire. Eso fue realmente impresionante, además considerando que van pocos meses de gobierno, ¿no? Una marcha muy masiva. Tuvimos ya marchas de la CGT el primer mes en enero, tuvimos la marcha Ni Una Menos el 8 de marzo, tuvimos una marcha por el 24 de marzo de la memoria en la Argentina, que es una marcha muy multitudinaria, pero esta realmente batió todos los récords. Hay que ver qué pasa la semana que viene, que está también el 1 de mayo convocada por la Central General de Trabajadores, una por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Pero como vos decías, esta movilización yo creo que es el primer fracaso que tiene el gobierno de Milei en esto que a veces llamamos la batalla cultural, ¿no? Ellos querían decir que la universidad era un espacio de adoctrinamiento, un espacio en donde se genera, bueno, en economía directamente él decía que a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, le dice la keynesianera. La keynesianera es una manera despectiva que tiene Milei para decir que todos los que pasamos por la UBA somos keynesianos y amamos el gasto y el déficit fiscal y todas las cosas que él detesta. Y además, yo estoy leyendo mucho ahora los textos de Milei por motivos ajenos a estos laborales, por autoflagelo en parte, creo, y él lo dice bastantes veces en sus libros, ¿no? Que las universidades, los partidos políticos y el Estado son espacios de adoctrinamiento. Entonces, creo que esto también refleja que es el primer fracaso en su batalla cultural, que la viene ganando porque ha logrado meterle en la cabeza de gran parte de la sociedad que no sé, que los que reciben planes sociales, la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es una política, un derecho para los niños, son planeros, son negros, son malos, con todas cosas muy despectivas y muy xenófobas y racistas. Y hay veces que la sociedad medio que lo toma, porque realmente no ha habido tanta convocatoria en marchas que vayan a discutir la situación de los comedores populares, la situación del hambre en gran parte de la población que hoy está siendo arrojada a la pobreza en niveles astronómicos. Entonces creo que esta movilización deja un saldo de la primera batalla que se le gana al gobierno de Milei en lo cultural, una movilización masiva que trascendió colores políticos, a la que se sumaron diversas fuerzas sociales, gente de todo el país, de todas las edades, y con una consigna muy clara que era la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad en todas sus formas, desde la Universidad de Buenos Aires hasta la más chiquitita que puedas encontrar en Tucumán o en una provincia del sur o cualquier cosa. Argentina defiende mucho su educación y creo que eso quedó demostrado esta semana. Mercedes, ¿cómo estás? Hubo un debate desde que empezó el gobierno de Milei, en tanto que quienes se movilizaban eran esencialmente o estrictamente quienes no habían votado por él. Y creo que esta semana se abrió de nuevo ese debate en tanto y cuanto si habían ido también a las plazas y a las calles sectores que lo habían apoyado y que por lo tanto esa batalla cultural significó que se movilizara parte, no se sabe cuánto, o en todo caso la pregunta de quiénes lo votaron. ¿Eso es así? Y en segundo lugar, ¿cómo evaluás la respuesta del gobierno? Que primero Milei puso un león tomando una taza de lágrimas de zurdos, pero después hubo como una necesidad de elaborar un poquito más la respuesta. Sí, mira, la verdad que no sé bien cuánto libertario o libertaria habrá acudido a la marcha, pero sí muchos sectores que forman parte del engranaje que Milei tiene hoy, incluso en el Congreso, ¿no? Vale decir que al día siguiente de esta marcha, esta gran movilización en el Congreso de la Nación, se presentaba un proyecto de ley para discutir el presupuesto universitario y muchos y muchas diputados que habían estado en la marcha no bajaron al recinto a dar quórum, es decir, se borraron. De hecho, se hizo viral un video en el que está un diputado en la puerta del Congreso de la Nación y pasa un colectivero y le grita de Loredo, no voy a decir la palabra, pero algo feo, ¿por qué no das quórum, no?
el colectivero, es decir, un colectivero que sería la envidia de muchos politólogos o cientistas del derecho, que está completamente informado de lo que estaba pasando en la agenda del Congreso y que tiene además la suerte de justo cruzarse con una persona que tiene identificada y a la que le está reclamando su contradicción y su hipocresía de haber ido a una marcha, a sacarse fotos, a decir y mostrar interés, y al otro día no estar sentado, por lo menos abriendo la puerta de ese debate sobre la universidad. Lo que quiero decir con esto es que sí siguen habiendo cosas que aparecen ahí. Yo realmente doy clase en la universidad pública desde el 2001 en adelante, siempre he dado clases, salvo cuando me fui a vivir afuera, pero a la vuelta volví a la universidad pública, y lo cierto es que en las aulas uno se encuentra de todo, y que lo que hemos visto, sobre todo quienes damos carreras de economía y materias de economía, es un crecimiento muy grande de la matrícula en economía, que responde también a que quiero ser como Milei, ¿no? No es que se anotan porque quieren derrotar las ideas de Milei, sino que hay una cuestión de quiero ser como él. Algo que pasaba también cuando yo me recibí en el 2001, y era la época que Domingo Cavallo era ministro de Economía de la Argentina, y también había muchos colegas que querían ser como Domingo Cavallo, ¿no? Como que se puso un poco de moda. Entonces, creo que hay muchos estudiantes que son o que se identifican con las ideas de Milei, y yo entiendo que muchos pueden haber estado anteayer en la marcha, porque, como te digo, la universidad pública es uno de los pocos ascensores sociales todavía que quedan en el país, que te permite que personas que de otra manera no podrían acceder a una educación de calidad se formen, estudien. Yo tengo estudiantes que se pasan todo el día trabajando para llegar a última hora a la universidad, algunos que les cuesta porque, no sé, tienen tareas de cuidado que afrontar, que van y hacen una materia por cuatrimestre, pero que quieren seguirla, otros que tienen como ese desafío porque son grandes y les quedó pendiente porque no pudieron hacerlo en otro momento. Digo, es realmente muy diverso el panorama de la gente que estudia en la Argentina, así que creo que muchos y muchas libertarios también se habrán encontrado con esa contradicción. Y como vos decías, Marcos, la primera respuesta de Milei es poner lágrimas de zurdo. Bueno, algún colega nuestro puso lágrimas de facho por el tuit de Milei también, ¿no? Cómo se arma la cadena esa. Pero tuvo que salir a explicar un poco lo que pasaba, y tuvo que además retroceder, decir que él nunca quiso cerrar la universidad. Para poner en claro lo que se estaba reclamando en la marcha eran básicamente tres cosas. Uno, el presupuesto en general. Milei lo que hizo es aumentar el 70% del presupuesto, pero solamente en lo que se llaman gastos de funcionamiento. Es decir, en lo que te permita pagar la luz, el agua, el gas, hacer algún arreglo en alguna aula, hacer obras, etcétera. Pero el 90% del presupuesto universitario son los salarios de los docentes y no docentes, es decir, de las personas que trabajan en la universidad. Y también hay una parte de laboratorios, hospitales que dependen de la universidad, etcétera. Entonces, Milei solamente aumentó un 70% sobre el 10% que corresponde a gasto de capital, en un contexto en que Argentina tuvo 300% de inflación de punta a punta. Es decir, es irrisorio ese aumento, no alcanza, y por eso también los últimos días en algunas universidades apagaban la luz, como para decir, bueno, tenemos que ahorrar luz porque no la vamos a pagar, entonces damos clases, una performance, ¿no? Pero en un punto tratando de mostrar lo que significaba tener que ahorrar en esos gastos de capital. Lo otro que se está debatiendo son los salarios, obviamente, el personal docente y no docente, que ya en 4 meses de gobierno de Milei llevan perdido más del 40% de poder adquisitivo. Para que se den una idea, la última vez que se había perdido tanto salario docente había sido con Macri en 4 años, y se había perdido 20 puntos. Quiere decir que Milei en solo 4 meses redujo al doble los salarios en términos de poder adquisitivo de los docentes. Y por último, se estaba también hablando del ajuste violento sobre todo lo que es la estructura universitaria, que les decía son los hospitales, los laboratorios, los experimentos, algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, las computadoras, el software, etcétera. Entonces, todo eso es lo que se estaba debatiendo y poniendo sobre la mesa, lo que está también planteándose en los proyectos de ley que empiezan a ingresar al Congreso. También dando una disputa redistributiva, porque en Argentina en los últimos días se puso muy de moda un empresario que está entre los 6 más ricos de la Argentina y también entre los más ricos de Latinoamérica, que es Marcos Galperín, de Mercado Libre,
Y en la Argentina hay una ley de exenciones fiscales que le da casi 4 puntos de PBI a empresas, y yo les diría que casi un punto de PBI entero se lo lleva de exenciones fiscales Marcos Galperín, y que con ese punto de PBI se podría financiar todo el sistema universitario. Lo que quiero decir es un empresario que es rico a nivel, está en la lista Forbes internacional, que aumentó su lugar en el ranking, lo mejoró, que el año pasado ganó 1.400 millones de dólares y su empresa cotiza entre las mejores de Latinoamérica, tiene exenciones fiscales por la magnitud de lo que se podría financiar todo el gasto universitario de la Argentina. Entonces, eso también creo que es parte del debate que se está dando hoy en el contexto de una crisis sin precedentes, y no porque lo diga yo, sino que el propio presidente Milei se jacta de llevar adelante un ajuste, el ajuste más profundo de la historia de Argentina y de América Latina seguramente también. Mechi, Mercedes, muchas gracias por estar aquí, un placer tenerte. Para los que no la vemos, me gustaría tener una explicación económica de algún éxito de Milei. ¿Por qué le están elogiando de alguna forma desde el FMI algunas medidas que está tomando? Él mismo dice que está logrando reducir el déficit fiscal. ¿Podrías explicar eso un poco, si hay algo bueno en esta gestión y cómo esas cosas supuestamente buenas después se reflejan, se manifiestan en la vida de todos? Yo la verdad que soy muy crítica en estos aspectos, y yo soy de las que no lo ven, no la ven. Hoy justo yo estaba debatiendo en las redes sociales con algunos economistas, colegas de mi espacio político, por decirlo, que dicen que el ajuste había que hacerlo y que quizás lo hubiesen hecho de otra manera, no pegándole tanto a uno o al otro, no sé qué. Lo cierto es que el ajuste que está haciendo Milei es el más profundo, como decía, de la historia de Argentina, a una velocidad gigante, en donde los últimos meses entraron a la pobreza 1 millón de personas por mes. O sea, vamos 4 meses, irán casi 4 millones de personas cayendo en la pobreza en la Argentina. Entonces, la discusión de si hubiese hecho el ajuste, no sé qué, no es abstracta. Estamos hablando de un hecho muy concreto, y creo que decir livianamente que yo hubiese hecho esto un poquito así, un poquito allá, no es lo que estamos discutiendo en este momento. En este momento estamos discutiendo, por ejemplo, que los comedores sociales que atienden todos los días a cientos de miles de niños y niñas y adolescentes en la Argentina no tienen más que un paquete de yerba y un par de bolsas de harina para atender a esas necesidades. Estamos diciendo que los jubilados tienen sus ingresos congelados hace meses, que no pueden comprar remedios, que hay gente que tenía que, no sé, tomar todos los días una pastilla y hoy la toma día de por medio porque si no puede, si no es que la suspendió. Las prepagas se fueron a niveles exorbitantes y que hasta el gobierno de Milei tuvo que retrotraerse con esa decisión. Sí hay resultados para un sector de la sociedad, y yo creo que ahí es donde en economía tenemos este nombre, ¿no? Este concepto que es la ilusión monetaria, ¿no? La ilusión monetaria es esto que te hace sentir que vas mejor cuando algún indicador te muestra, bueno, en economía se usa mucho con el dinero, ¿no? A vos te aumentan el salario a nivel nominal y sentís que ganás más plata, aunque la inflación se te haya disparado. Bueno, algo parecido está pasando, porque te dicen, bueno, la inflación baja, pero probablemente el mes que viene la inflación sea de 7 puntos, te dice Milei. Y comparado al 25 que tuviste en enero es espectacular, pero tuviste un 25% de inflación y tu salario por ahora no se movió. Entonces vos seguís perdiendo poder adquisitivo desde enero. Pareciera que estás mejor porque se achica la velocidad de esa inflación que veníamos viendo, pero eso no quiere decir que uno está recuperándose. Entonces creo que ellos son muy, muy buenos en su batalla cultural. Por eso yo destacaba al principio que creo que es una de las primeras veces que le ganamos una batalla cultural, mostrando que la educación importa y corriéndonos de su agenda. Pero en otras cosas son muy buenos. Te hablan de Milei el otro día festejó en cadena nacional un superávit que equivale a, no sé, $600.000. Es decir, es como centavos. Hacían chistes en las redes sociales, decían, bueno, no pagué el alquiler, no pagué la cuota al gimnasio y mis hijos no comieron, pero tengo superávit, ¿no? Es más o menos lo que está haciendo Javier Milei. Ajusta todas las cuentas que puede, no paga las deudas que tiene, festeja que se ahorró unos centavos a fin de mes. ¿A costa de qué? De un montón de problemas de los que no se hablan.
no se habló en la cadena nacional de Milei de la situación de la industria, de la construcción, de la caída de los comercios, del desempleo, un aumento en el sector privado, ni hablar de los niveles de pobreza y de desigualdad que estamos viviendo hoy en la Argentina. Entonces, yo soy de las que no lo ven, yo soy de las que no piensan que hay que dar estos debates en abstracto como si fueran meros tecnicismos y que si estuviéramos discutiendo en un manual de macroeconomía en un aula. Estamos realmente en una situación gravísima y quienes tienen una voz pública deberían aprovechar para usarla un poco de manera informativa y pedagógica, dado que no tenemos tantos espacios para poder hablar de estos temas y para poder enfrentar, digamos, también este daño que está haciendo no solamente en la realidad, sino también en la cultura de nuestro país, este gobierno libertario. Mercedes, ¿te parece que esta movilización tan multitudinaria, tan transversal, que tuve la oportunidad de estar cuando fue la movilización del 2x1, fue muy grande, o también cuando la despedida de Cristina, que también fue muy enorme, pero esta dicen que la gente que conozco, que ha estado en esa movilización, dice que fue todavía más importante, y puede generar como un cambio, una inflexión en la política en este momento en Argentina, porque veo algunas noticias o trascienden algunas cosas, por ejemplo el anuncio de la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora no estaba haciendo actividades públicas más que ir al Instituto Patria, a veces algún tuit, alguna cosa, que le dijo a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, que el sábado va a estar en la inauguración de un microestadio, y todo el mundo sabe que si va a estar es porque va a hablar, ¿no? Entonces da la impresión de que se están moviendo actores políticos que yo no sé si se esperaba a los 5 meses de asumir un nuevo presidente que empezaran a cobrar protagonismo en la escena pública. Sí, a mí me parece auspicioso que una dirigente de las características de Cristina Kirchner hable, ¿no? Porque creo que tiene que ver con esto de la responsabilidad que tenemos todos quienes ejercimos algún cargo público en los últimos tiempos, de dar nuestra versión también de los hechos. No sé, a mí yo soy muy activa en redes sociales, me vienen diciendo, ay, a vos te debería dar vergüenza después de lo que pasó. La verdad que vergüenza me da gente como Caputo, que endeudó al país en niveles récord, a ellos le debería dar vergüenza. Yo digo, no va por ahí, ¿no? Creo que hay que tener responsabilidad de lo que se hace y de lo que se dice. Y creo que Cristina tiene una gran responsabilidad en este país y me parece bien que esté hablando, que dé alguna versión de su lectura, que ponga sobre la mesa herramientas para que quienes la admiran, la siguen, la tienen como una referente, también puedan pensar distintas posiciones sobre lo que está sucediendo. Me parece que hay una responsabilidad también de Sergio Massa, que fue candidato a presidente, de aparecer públicamente. Hoy está muy activa Malena Galmarini, que es su esposa, pero que además también es una referente dentro del Frente Renovador, el espacio político que construyeron ellos. También hay muchos economistas que formaron parte del gobierno que están apareciendo y dando algunas opiniones, y a mí me parece que es válido y que es necesario. Ahora bien, con respecto a la marcha, creo que a mí me dio ilusión, digamos, en lo personal me dio ilusión esto que todos hablamos del 2x1, ¿no? Como la comparamos con eso en términos de lo fuerte que fue y del impacto. Creo que pone un freno a la intención que tenía Milei de vaciar y asfixiar la universidad pública. Va a haber que seguir pendiente de esto para que realmente sea un freno y no quede parado este asunto aquí. Pero para que esto se convierta en algo diferente, por supuesto que falta mucho más. No es que porque haya habido esta movilización se han resuelto los problemas de la conducción política, del programa o el proyecto económico. Creo que todavía todos y todas acá estamos tramitando qué pasó, por qué se perdieron las elecciones, cómo se puede recuperar una orientación política que acompañe al pueblo, que proponga algo, que tenga un horizonte. Creo que todo el peronismo todavía está debatiendo por qué perdió, qué es lo que hizo perder el rumbo y un montón de cosas que pasaron en el último gobierno. Digo, creo que todavía eso se está tramitando. Y en ese marco me parece que está bien que aparezcan estas figuras que son de gran relevancia a aportar en ese debate. Ojalá que sea mirando hacia el futuro, ojalá que sea propositivamente y no con nostalgia, como a veces sucede, como si volviendo hacia el pasado, que estábamos mejor, tuviéramos una expectativa, porque bueno, tenemos que mirar para adelante y yo creo que realmente
no es Milei en sí, sino que Milei es la punta del iceberg de una sociedad que ha pedido un cambio, y un cambio bastante radical en lo que venía pasando en la Argentina, y que todavía la clase política tradicional no ha sabido comprender muy bien esas señales, y creo que a veces no está bien tramitado el qué pasó y hacia dónde tenemos que ir. Así que para mí es muy valioso que Cristina venga de la cara y plantee alguna postura. Vuelvo a la economía, aprovechando tu expertise, y a esta suerte de abecedario de la economía que se hizo. Es decir, si vamos a una situación en B corta, en Argentina, o sea, la economía cae y después sube, si vamos a una L, o sea, baja y después queda igual, o sea, sin mayor modificación, o si vamos hacia una W, que baja, sube, luego baja, después sube. En esta suerte de forma como de graficar lo que podría estar por venir. ¿Qué ves que es lo que puede estar por venir en los próximos meses? ¿La B corta, la L, la W, alguna otra letra? Mirá, hoy por hoy se ve una I latina, ¿no? Como eso es lo que se ve hoy. Yo te diría que, a ver, si uno lo piensa matemáticamente, ¿no? Como nos enseñan en las primeras materias de macroeconomía de una clase de la keynesianera, ¿no? En la keynesianera te dicen el PBI, el Producto Bruto Interno, es igual a consumo más inversión más gasto más el saldo de las exportaciones y las importaciones, ¿no? En la Argentina el consumo es cerca del 70% del Producto Bruto. Entre la inversión y el gasto estamos hablando de 15 y 15 aproximadamente, depende también si hay más inversión extranjera o no, y el saldo de la balanza comercial cambia, depende de cómo esté el tipo de cambio, pero no es lo que marca la recuperación de un país. Entonces yo te diría, si estamos diciendo que el gasto público tiene un peso de cerca de 15 puntos y está la motosierra pasando por ahí y recortándolo, ¿no? Si decimos que además el consumo está totalmente deprimido porque los ingresos están congelados, porque la inflación está muy alta, porque hay una gran recesión y nadie está contratando más gente, es decir, el consumo está deprimido y lo vemos en todos los indicadores, ha caído en todos los sectores, alimentos, medicamentos, gastronomía, vestimenta, transporte, en todo cayó el consumo. Nos queda la inversión. La inversión, los animal spirits, diría Keynes, ¿no? Hoy tampoco está nadie para invertir. Milei en el Yao Yao el otro día, en el hotel, con un grupo de empresarios argentinos, les dijo, perdónenme la expresión, pero lo voy a citar de memoria, ¿no? Ustedes tienen que tener pelotas y salir a invertir, les dijo Milei, así literalmente a los empresarios en el Yao Yao. Quiere decir que él le está pidiendo, por favor, inviertan, porque lo cierto es que hoy no hay ánimos de inversión. ¿Quién va a invertir en una economía en recesión, deprimida, sin consumo, ¿no? Aparecen estas fantasías de vaca muerta, del gas, del litio, etcétera, como si fuera que eso es mágico y se hace un día para el otro, ¿no? Como si fuera que además eso derrama rápidamente en la economía. Son sectores que son muy concentrados, que no generan tanto empleo, que si bien obviamente traccionan un montón de tecnología y desarrollo, no son el motor del empleo y un motor que te va a hacer rebotar en esa B o en esa raíz cuadrada también, ¿no? Que algunos decían. Entonces, a mí me cuesta ver cuál es el motor que podría cambiar el signo de esta curva para hacerla rebotar. Y por ahí lo que te hace rebotar es ya llegar a un piso muy fuerte y que la movilización y la lucha por los salarios empiece a ganar un poquito y se pueda recuperar un poco el consumo, pero sinceramente en un gobierno que tiene atada el gasto y solamente empieza a recortar y con una inversión tan debilitada y tan frágil y que no tracciona tanto, fíjense que la obra pública está completamente frenada también. Y ese ha sido muchas veces, incluso el gobierno de Macri, que era bastante neoliberal y ortodoxo en sus ideas, se dio cuenta en su momento que tenía que ponerle el motor de la obra pública porque eso te mueve empleo, te tracciona actividad, hace que se empiece a restaurar un poquito el sistema. Entonces, yo matemáticamente, con esa ecuación en la cabeza que me enseñaron en la keynesianera y que aprendimos y repetimos todos, no veo mucho el sentido de qué es lo que va a levantar esa curvita. Veo hoy una caída vertical y que creo que el piso de esa caída vertical es lo que nos puede hacer el rebote más que una definición de política económica del gobierno de Milei. Y ese rebote
en qué momento puede llegar. Digo, porque cuando Milei asumía, dijo que, bueno, van a ser 6 meses difíciles y luego empezamos a salir un poquito a flote, ¿no? Y ahora si ves un poco las encuestas, el nivel de aprobación sigue teniendo índices altísimos comparado con otros líderes mundiales. ¿Cuánta fuerza tiene y cuánto tiempo todavía tiene para que la gente pues siga dándole ese crédito? Bueno, en términos económicos, lo que puede pasar que mejore un poco la situación es, en Argentina se depende mucho de la liquidación del sector exportador, de los dólares que pueda facilitar el sector exportador. Hoy el sector exportador no le gusta el tipo de cambio que hay, quieren un poco más, es decir, ellos están presionando por una nueva devaluación, lo que sería un problema para todo el esquema inflacionario que tiene en mente Caputo y Milei, ¿no? Ellos quieren una inflación que baje, si se evalúa la inflación va a volver a subir. Entonces ahí hay un foco de conflicto con el agro. Si este gobierno logra que el sector exportador liquide los dólares y con eso pueda fortalecer un poco las reservas del Banco Central, quizás tenga un poco más de aire para hacer algún tipo de política fiscal o monetaria, no me imagino muy bien qué, pero podría tener un poco más de aire y eso podría mejorar la situación. Ahora, todo esto a ver, la economía, por eso yo decía que hay veces que la tecnocracia nos aleja, ¿no?, de los problemas. Trabajar en un Ministerio de Economía es trabajar como atendiendo ventanillas, ¿no? En una ventanilla tenés el movimiento de los trabajadores de la economía popular que te vienen a pedir los comedores, te vienen a pedir por los ingresos, por los planes, etcétera. En otra tenés los trabajadores formales con la CGT, en la otra tenés el sector exportador, en la otra tenés las cámaras empresariales, las cámaras de comercio, pongamos las mujeres, pongamos el cambio climático, es decir, hay un montón de ventanillas. Hay algunas que este gobierno las cerró, las clausuró, a las mujeres no las atiende, a la economía popular tampoco, al cambio climático tampoco, pero todavía le quedan algunas ventanillas que les presionan y que muchas de las demandas que le hacen esas ventanillas son contradictorias, ¿no? Hay muchas pujas de intereses. Si le doy a uno, no le puedo dar al otro, o lo que me pide esto se contradice con lo del otro. Y lo que hemos visto con el gobierno de Milei también es mucha torpeza para manejar esos conflictos que aparecen. Mucha torpeza e impericia, cosas que van y que vienen. De hecho, todavía les cuesta armar su equipo de gobierno. Hay un montón de áreas que están descabezadas. No sé si saben, pero nosotros teníamos un Ministerio de Obras Públicas. Ese Ministerio de Obras Públicas hoy fue absorbido por el Ministerio de Economía y hoy todavía no hay una cabeza, un referente, alguien que firme o tome decisiones que hacen en la infraestructura de conectividad, de edilicia, la inversión en vivienda y todas las cosas que manejan obras públicas. Entonces digo, en el marco de que es un juego, con muchos actores concentrados, con gran poder de lobby, que además hoy están sumamente empoderados porque en una situación de crisis, con un Estado frágil, sin mucha gobernanza, una sociedad que está tratando de sobrevivir en el día a día y que está un poco todavía confundida y que esto que decían ustedes, ¿no? Que todavía lo banca Milei, que dice que hay que esperar, que tiene confianza y fe en que algo puede mejorar, hay un sector empresarial que hoy está teniendo ganancias muy grandes y que tiene mucho poder de fuego y mucho poder de presión. Entonces, en ese marco, digo, yo no veo ese factor redistributivo, yo no veo esas salidas tecnocráticas que decimos, bueno, subimos un porcentaje por acá y baja por allá. Creo que por eso digo que para mí una de las dimensiones más interesantes de la marcha de esta semana fue el haber encontrado un punto de unidad entre todas esas fracciones que estaban dispersas en la sociedad. Y que además también el movimiento estudiantil ha sido un vector muy importante en la historia de nuestro país, en muchos momentos. Yo el que tengo obviamente siempre marcado a fuego es mi propia experiencia en el 2001, que me acaba de recibir de economista el mismo día que estábamos en la marcha con los cacerolazos y con todo, ese mismo día literal, ¿no? Y el movimiento estudiantil en ese momento frenó el intento de ajuste de López Murphy, que era el ministro de Economía en ese momento, que quería reducir el presupuesto universitario, duró 15 días en su cargo. El movimiento estudiantil y el movimiento piquetero fueron los que en ese momento salieron a la calle. Hoy el movimiento piquetero está en otra situación. En 2001 no existía, por ejemplo, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar,
en los planes jefas y jefes, que luego potenciar trabajo, es decir, estaban en la lona, no tenían nada. Hoy ese sector tiene una contención que por lo menos todos los meses van a cobrar algo para poder llevarse un plato de comida a la mesa, ¿no? Los niveles de empleo todavía siguen siendo buenos dentro de lo que es la Argentina. En el 2001 estábamos en 25 para arriba de desempleo. Lo que hoy estamos viendo es un nivel altísimo de pobreza que tiene que ver con este congelamiento de ingresos e inflación. Entonces, creo que el movimiento estudiantil es importante porque es transversal, porque toca a todas las clases sociales, desde el más rico al más pobre. Hay cierto amor y orgullo por la educación en la Argentina. Que se hayan sumado a la movilización en universidades como el DITE, la UADE, universidades privadas que en otro momento quizás no hacían ni siquiera un comunicado chiquitito de 3 estudiantes, ¿no? Y había una columna de la Universidad Argentina de la Empresa, de la UADE, que es una universidad que muy, digamos, de clase media, diría, trabajadora, laburante, y algunas personas acomodadas también. Pero ese tipo de cosas muestra que es un interés transversal el de la educación y que eso se entiende. Entonces, creo que ahí tenemos factores que pueden presionar, aunque a eso le va a faltar conducción, ideas, creatividad, liderazgo y mucha fuerza, porque hoy estamos en una condición todavía, creo yo, muy, muy desconectada. Si hay algo que funcionó de este programa libertario es una gran individualización, sectores que están muy atomizados, una destrucción de muchos lazos sociales, pero también de ideas que nos contenían. Antes nos contenía la idea de un Estado que estaba al servicio del bienestar social, hoy esa idea no contiene, es evidente que no contiene, que ha ganado este discurso de que el Estado es tu enemigo, de que hay que pasar la motosierra, de que la política se tienen que ir todos, que son una casta, etcétera. Bueno, todo eso habrá que ver qué se puede reconstruir. Yo hay veces que siento que es como un gran tsunami, ¿no? Que nos viene encima, que uno está ahí tratando de ver y cuando se haya hay que ver que queda en pie. Y qué es lo que hay que tirar abajo y armar de nuevo y qué es lo que se puede reconstruir. Muchas gracias. Mercedes, muchísimas gracias, que como siempre se nos echa el tiempo encima y Leandro, perdona por interrumpirte, muchas gracias por esa crónica tan completa, esas explicaciones tan aterrizadas para un público que a lo mejor no está muy familiarizado con temas económicos. Ha sido muy comprensible todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y disculpen, pero yo no estoy muy optimista últimamente, pero sí espero que nuestro pueblo encuentre un rumbo y que podamos coordinarlo y acompañarlo y quienes tenemos algunos roles más en lo intelectual podamos también tener ideas novedosas que sirvan en ese camino. Pero bueno, estos días no son los mejores. Muchas gracias, Mercedes de Alessandro. Gracias. Gracias.